Vamos a dedicar este tema a William Morris, otro de los personajes más polifacéticos y apasionantes de este periodo conocido como la era victoriana, ese periodo correspondiente, recordemos, a todo el largo reinado de la reina Victoria que abarcó la segunda mitad del siglo XIX, en concreto desde 1837 a 1901. William Morris, nacido en el seno de una familia inglesa acomodada y a quien vemos aquí retratado a los 53 años, cursó estudios clásicos en la Universidad de Oxford, empezando allí a estar intensamente interesado por el medievalismo y entrando pronto en contacto con algunos de los artistas prerrafaelitas más relevantes y a los que ya nos referimos en la sesión anterior, entre ellos Edward Burne-Jones, con quien de hecho aparece aquí fotografiado, y Dante Gabriel Rossetti, autor por cierto de este retrato de Jane Bardon, más conocida como Jane Morris, la esposa de William Morris y con quien éste se había casado en 1859. Cuando William Morris contaba con 22 años de edad, empezó a trabajar como discípulo de los arquitectos neogóticos George Edmund Street, autor entre otras muchas obras de esta iglesia que vemos en la imagen, así como también con el arquitecto Philip Webb, y con quien acabará codiseñando en el año 59, Morris tenía poco más de 25 años, la casa en la que éste y su familia vivirán durante algunos años, y que vemos en la imagen, la llamada Red House, la casa roja por el color del ladrillo, situada en Bexley Heath, a unos 15 kilómetros del centro de Londres, una bella casa que el propio Morris describirá como de un espíritu muy medieval. La ferviente pasión de Morris por la estética y el mundo medieval en general se vio intensificada con la lectura de algunos textos, como este que vemos en la imagen, La naturaleza del gótico, un texto de John Ruskin, que ya comentamos, y que conformaba una de las partes del volumen 2 de su obra The Stones of Venice, Las piedras de Venecia, publicada en 1853. Fue también para Morris de gran importancia un texto anterior a ese de Ruskin, el titulado Past and Present, de Thomas Carlyle, y en el que éste criticaba cómo la sociedad moderna habría ido perdiendo su sentido de comunidad, cómo la sociedad moderna habría ido cayendo en la idolatría del dinero y de la maquinaria. Frente a ello, Carlyle, a quien por cierto también vemos aquí, pero ahora retratado por el pintor Whistler, entre 1872 y 1873, abogaba por la recuperación de valores y de prácticas de vida y de producción del pasado, y como modo de recuperar también la armonía social perdida en la sociedad británica del momento. Un texto este de Carlyle muchas veces reeditado y a partir del que Morris desarrollará su visión de la Edad Media como un tiempo de fuerte sentido comunitario en el que, pese a las crueldades que indudablemente caracterizaron esa época, Morris quiso ver allí un periodo en el que sería posible también encontrar solución a algunos de los problemas de la sociedad victoriana, así como donde hallar también las bases para un nuevo arte. No hay que olvidar que la pasión por la estética medieval y en concreto por el gótico como campo de referencia para una nueva arquitectura no era algo en absoluto nuevo, sino que se llevaba respirando mucho tiempo en Europa. De hecho, el gótico nunca se fue, podríamos decir. Recordemos en ese sentido el texto de Augustus Pugin, Contrasts, del año 1836, que vemos en la imagen, un interesante trabajo comparativo entre la arquitectura y la estética de la Edad Media y la arquitectura de su presente. Para Pugin era necesario regresar a los métodos de trabajo de la artesanía medieval y siempre reivindicando el gótico como el verdadero estilo arquitectónico cristiano. No olvidemos que Pugin participó muy activamente en el diseño, entre otros muchos edificios, del interior del Palacio de Westminster, a orillas del Támesis, un edificio de Charles Berry, inspirado en el llamado gótico perpendicular inglés, una construcción iniciada en el año 1840. Por otra parte, el texto ya mencionado de Pugin, Contrasts, del año 36, también influyó mucho
a John Ruskin, quien a partir de sus ideas insistirá en la satisfacción espiritual que el artesano medieval obtenía en la realización de su trabajo, comparándola con el desapego y la fría relación con el objeto creado en los procesos actuales de producción industrial, ideas que resultarán, como veremos, fundamentales para William Morris. Pero regresemos de nuevo a la biografía del joven Morris, quien, tras hacer algunas incursiones también en el terreno de la pintura, y como vemos en esta representación de Isolda, muy en la línea medievalista de los pintores prerrafaelitas, y sobre todo denotando una enorme influencia del estilo de Dante Gabriel Rossetti, empezó muy pronto a centrarse en el diseño de decoración, siendo este diseño de papel, el denominado trellis, creado en 1862, uno de sus más conocidos trabajos. Un año antes, en 1861, Morris había fundado la empresa Morris Marshall Faulkner & Company, junto a 6 socios más, entre ellos los pintores Burne-Jones y Rossetti, y en la que Morris tratará de que se pongan en marcha las formas de trabajo basadas en los modos de producción de la artesanía medieval. Entre los objetos a la venta en esta empresa había mobiliario, muchas veces ricamente pintado, como vemos en esta pieza, decorada en esta ocasión por Edward Burne-Jones. La producción de esta compañía también incluía el tallado arquitectónico, la pintura y la decoración mural, las vidrieras, el trabajo en metal, etc. En una conferencia que William Morris impartirá en 1884 y titulada The Gothic Revival, lo que podremos traducir como el resurgimiento o el renacimiento gótico, en ella se referirá con este término a todos esos intentos de romper la esclavitud que, en su opinión, nos impuso en primer lugar el Renacimiento italiano, periodo en el que, en palabras de Morris, las tradiciones medievales del trabajo se extinguieron, un tiempo en el que se acabará despreciando, nos dice, todos los intentos genuinos y sinceros de expresar el pensamiento del hombre por medio del arte, pero, sobre todo, porque para Morris el Renacimiento supuso despreciar al pueblo, verdadera fuente de todo arte, como viles trabajadores. Esta revuelta intelectual que para Morris es este renacimiento gótico, la consideraba realmente conectada con el progreso general del mundo, con esas aspiraciones hacia la libertad de las que en verdad ningún arte sincero puede disociarse jamás. Una revuelta, sobre todo, nos dirá, contra la estupidez académica del siglo XVIII. En opinión de Morris, el Renacimiento italiano fue cayendo más y más bajo hasta que al final del siglo XVIII, dice, las artes estaban, en lo que concierne a la belleza, la invención y la imaginación, en un punto muerto. De manera que la mera imitación de modelos clásicos había ido ya tan lejos como podía ir y que nos estábamos topando con una pared muerta de pedantería. Es así, afirma Morris, que esta imitación entonces tuvo que ser abandonada y nos vimos obligados, dice Morris, a buscar un estilo que tenía en sí mismo los elementos de un mayor crecimiento y que solo podía encontrarse en el arte gótico, ese arte que después de la caída del viejo clasicismo se habría convertido en el estilo universal. Morris, siguiendo las afirmaciones de John Ruskin, consideraba en relación al ornamento de los edificios góticos que ningún diseñador comprendió mejor la necesidad del misterio en el diseño de patrones. Para Morris, y por rudimentaria que fuera la técnica de algunas de las artes en aquella era medieval, como la alfarería, por ejemplo, no había nada de tosco o descuidado en sus cualidades artísticas. De modo que, por escasos y rudimentarios que pudieran ser algunos de los muebles de una casa de aquella época, por ejemplo, todos estos, dice, estaban bien hechos y bien ornamentados, es decir, eran hermosos. Pero más allá de sus aspectos puramente estéticos, Morris identifica como característica principal del arte gótico
el hecho de que era común, dice él, a todo el pueblo. Era libre, progresivo, esperanzador, lleno de sentimiento humano y humor, añadiendo que así duró, con algunas ganancias quizá en ciertas direcciones, pero con más pérdidas hasta el final del siglo XV. Sin embargo, afirma Morris, con el comienzo del siglo XVI vino el cambio. El arte popular se hizo más pobre, más tosco, más exiguo. Morris ve la causa de todo esto en el hecho de que por primera vez, dice, desde que el arte comenzó, los hombres miraron hacia atrás en busca de su ideal de belleza. Ya no eran hombres que vivían una vida ansiosa y esperanzada, produciendo belleza para mostrar su placer en esa vida, sino eruditos sentados bajo la vara de un pedante. Y así, en el Renacimiento, el arte, que había sido, dice Morris, libre durante 800 años, cayó de nuevo en la esclavitud, una esclavitud mucho más oscura y menos esperanzadora que aquella de la que escapó en el periodo de la caída del Imperio Romano. De ahí en adelante, nos dice Morris, década tras década, la arquitectura se hizo más estrecha, miserable y poco generosa, asegurando que las artes menores siguieron el mismo camino. Todo lo que era naturaleza o instinto con placer o inteligencia se desvaneció de ellas y el ornamento se convirtió en el mero esclavo de la moda, un hábito tonto, indefendible e inexplicable. Consideraciones estas que creo que quedan muy gráficamente expuestas en esta otra afirmación a colación del pintor Reynolds. Os pido, dice Morris, por ejemplo, que os liberéis de la esclavitud, de la falsa admiración y me digáis qué más, aparte de estas cualidades de inteligencia, prontitud y confianza, es lo que realmente os gusta de las hectáreas de lienzo cubiertas por Sir Joshua Reynolds y sobre las que se han derramado y me temo que se derramarán tales avalanchas de adulación. Os pido que los miréis con vuestros propios ojos, escribe Morris, y no a través de los críticos de arte y me digáis lo que veis en ellos, en esa presentación del regimiento de los hombres más sosos jamás nacidos y de las mujeres más simples que el mundo haya visto jamás. Y todo esto suavizado, añade Morris, con un convencionalismo comercial justo a la medida de la época que estaba dando a luz el triunfo final del comercio y que no veía nada más allá, ningún atisbo del cambio que espero fervientemente que esté ahora en camino. Morris ve, pues, en el arte de finales del siglo XVIII una situación en la que Occidente se hallaba despojada o despojado de todo arte y poesía, es decir, de todo el placer de la vida. Y fue en medio de esta tristeza cuando surgió esa rebelión intelectual que Morris denomina el resurgimiento o el renacimiento gótico, un camino que Morris ve hacia algo mejor, hacia algo más alto. Una reclamación del gótico que, no olvidemos, está sucediendo también en toda Europa y como veremos ya al inicio de la siguiente sesión.